Buenas muchachos, ¿cómo han estado? Eh, Continuando con nuestra temática sobre circuitos, ahora vamos a discutir los circuitos RC y vamos a aprender un poco cómo solucionar algunos problemas asociados a este tipo de circuitos. Entonces, cuando se carga o descarga un capacitor, lo que ocurre es una variación de las corrientes, voltajes y potencias a través del tiempo. Un ejemplo de esto son los marcapasos cardíacos, semáforos intermitentes y unidades de flash electrónicos, entre otros. Básicamente acá vamos a trabajar con diferencias de potenciales a través de resistores y diferencias de potenciales a través de capacitores. La diferencia aquí es que tanto la corriente como la carga en cada uno de estos dispositivos, tanto resistores como capacitores, van a ser funciones del tiempo y por lo tanto sus diferencias de potenciales dependerán del tiempo. Lo único que se preserva constante aquí son las resistencias y las capacitancias. ¿Ok? Entonces vamos a discutir un poco acerca de esto. Vamos a comenzar primero discutiendo o hablando un poco sobre cargas de un capacitor en un circuito RC. Y después hablaremos sobre la descarga de un capacitor en un circuito RC. Pero antes vamos a hablar un poco en qué consiste un circuito RC. Un circuito en el cual un resistor y un capacitor conectado en serie es conocido como circuito RC. ¿Ok? Siempre que tengamos un resistor y un capacitor en serie, eso define un circuito RC. Supongamos ahora que tenemos un circuito RC, ¿cierto? Y vamos a analizar un capacitor. En ese circuito RC tenemos un capacitor que está descargado. Como se indica aquí, tenemos carga igual a cero. El circuito tiene un interruptor y ese interruptor está abierto, de tal forma de que esta FEN no lo está alimentando. Entonces, por lo tanto, esa corriente, que va a ser una función del tiempo, es igual a cero. Entonces, esa corriente no fluye a través del resistor y cuando llega aquí al capacitor, pues obviamente no hay carga almacenada. Recordemos que la corriente se define como la variación de la carga con respecto al tiempo. ¿Ok? Entonces, no hay variación de corriente, no hay carga almacenada en el capacitor. Entonces, vamos a analizar algunos casos. ¿Ok? En T igual 0 se cierra el interruptor. Justamente en ese instante, aún así aún la diferencia de potencial a través del capacitor es igual a cero. ¿Ok? Justamente en el instante que se cierra, todavía no ha comenzado a cargar, se cierra instantáneamente. Ya después comienza a cargarse. Pero en ese instante, en t igual 0, cierro el capacitor y aún la carga es cero, ¿cierto? Y entonces B de AB, B de BC, perdón, va a definir la diferencia de potencial a través del capacitor. Y la diferencia de potencial AB va a definir la diferencia de potencial a través del resistor. Solo que aquí hay una corriente constante o corriente inicial que le vamos a denotar como I sub 0. Esa corriente aquí no depende del tiempo. ¿Ok? Y esto se conoce como las diferencias de potenciales instantáneas. Entonces, cuando nos hablen, se cierra un interruptor justamente en t igual 0, lo que me están diciendo es que este capacitor que está acá no tiene carga. Por lo tanto, se rompe el circuito. ¿Ok? Entonces tengamos eso presente. Ya después, pasando el tiempo, pues vamos a observar el comportamiento de la carga de ese capacitor, como se los mostraré más adelante. Capacitor cargándose. Entonces, en este caso, hemos cerrado el interruptor en t igual 0 y comienza a cargarse. Entonces la corriente comienza a fluir, ¿cierto? En este sentido, como se ilustra.
¿Por qué escogimos este sentido, hombre? Porque parte del mayor potencial y entra en el menor potencial. ¿Ok? Entonces, cuando vemos este movimiento de la corriente, observamos que la diferencia de potencial a través del capacitor aumenta, obviamente porque está cargándose, y la diferencia de potencial a través del resistor disminuye, tal que la suma de estas dos diferencias de potenciales van a ser igual a una constante. Recordemos que la diferencia de potencial a través del resistor es la corriente por la resistencia, y la diferencia de potencial a través del capacitor es la carga sobre la capacitancia. Aquí la capacitancia y la resistencia son constantes. Lo que va a hacer que las diferencias de potenciales varíen en el tiempo serán la corriente y la carga. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escoger una trayectoria, ¿cierto? Yo escogí la trayectoria en sentido antihorario, como se ilustra aquí con las flechas azules, de tal forma de que cuando la trayectoria va de menos a más, mi Phi es positiva, usando regla de Kirchhoff para las espiras. Luego, cuando voy por acá, a través del resistor, observo que mi trayectoria y la corriente coinciden en la misma dirección, por lo tanto, su diferencia de potencial será negativa. Y cuando llegamos al capacitor, vemos que va del positivo al negativo. Entonces, en este caso, la diferencia de potencial será negativa. Entonces, esto, pues ya lo vimos anteriormente en el video anterior sobre reglas de Kirchhoff. Si no lo han visto, por favor, véanlo para que entiendan un poco cómo funciona esto. Entonces ya tenemos nuestra ecuación. Lo que vamos a hacer ahora es simplemente organizar términos. Entonces lo que hacemos es despejar aquí la corriente, pasamos la corriente de este lado, pasa positiva, y entonces la resistencia que está multiplicándola pasa a dividir aquí y aquí, de tal forma que obtenemos esta expresión. Si ustedes observan, en t igual 0, que fue lo que discutimos anteriormente, el interruptor está cerrado y el capacitor está descargado en ese instante. ¿Ok? Cuando eso sucede, entonces la carga es 0 y mire lo que obtenemos. La Phi sobre la resistencia y obtenemos nuestra corriente constante o corriente inicial. ¿Ok? Esto básicamente es la demostración cuantitativa de lo que les comenté al principio de este video. Vamos a continuar. ¿Qué pasa cuando t es diferente de 0? Es decir, ha transcurrido el tiempo de haberse cerrado el circuito y la carga se incrementa llegando a su carga final. Cuando ya el capacitor adquiere su carga final, lo que va a suceder aquí es que esto se va a comportar como si fuese un conductor. ¿Ok? Entonces, dijimos al principio que en t igual 0, justamente en t igual 0, el circuito se rompe. ¿Ok? Es como si ustedes cortaran el circuito aquí, entonces no hay flujo de corriente. ¿Ok? Mientras que cuando el tiempo es muy grande, muy grande, es decir, tiempo infinito, esto se va a comportar como un conductor. Y eso se da cuando adquiere su carga final máxima. ¿Ok? Entonces, esto se transformará como un conductor. Entonces, tendríamos tres casos. En t igual 0, cuando el tiempo es infinito y un tiempo cualquiera. ¿Ok? Entonces, para un tiempo cualquiera, vamos a obtener unas expresiones para la corriente y para la carga en función del tiempo, que ya se las voy a demostrar más adelante. Y para t igual 0 y para t infinito, pues vamos a analizar el circuito. En t igual 0, repito, se rompe el circuito y cuando el tiempo es muy grande, infinito, pues esto se comporta como un conductor. ¿Ok? Entonces simplemente tendríamos un circuito con una resistencia. Entonces tengan eso presente para cuando vayan a hacer los ejercicios. Pues bien, entonces la carga final, aquí volvamos a la ecuación que está en el cuadro azul, la carga final sería QF, ¿cierto? La tenemos aquí. Y entonces ya esa corriente deja de fluir a través del resistor. ¿Ok? A través del capacitor, perdón. Entonces, por lo tanto, se hace igual a 0 y encontramos que la carga final es la capacitancia por la Phi. Miren que la carga ya no depende de R. ¿Ok?
Aquí tenemos unos gráficos para entender muy bien lo que está sucediendo con la corriente y con la carga en el capacitor. Entonces, inicialmente la carga en t igual 0 comienza con una corriente inicial, que fue lo que ya vimos. Y a medida que el tiempo va aumentando y se va haciendo muy grande, la corriente disminuye. Disminuye hasta llegar a cero o tender a cero. Entonces la corriente disminuye. Ahora miren lo que sucede. Cuando la corriente inicial I sub 0, pues no hay carga en el capacitor. Cuando el tiempo disminuye, ¿cierto? Lo que va a suceder, cuando el tiempo incrementa, perdón, la corriente disminuye, pero la carga del capacitor va incrementándose hasta el punto en que adquiere su carga máxima. Cuando la carga adquiere su carga máxima, lo que va a suceder es que este dispositivo nuevamente se transformaría como un conductor. ¿Ok? Entonces aquí tenemos dos expresiones. Esto aquí, estas funciones son funciones de tipo exponencial y vamos a ver de dónde salen. ¿Ok? Lo que me interesa es que entiendan lo que sucede con la carga del capacitor, con la corriente del capacitor y con la carga en el capacitor. Entonces la corriente disminuye de forma exponencial y la carga se incrementa en el capacitor de forma exponencial a medida que el tiempo incrementa. De manera general, recordemos que encontramos que la corriente es igual a la F sobre R menos la carga sobre RC. ¿Ok? Entonces, recordemos que la corriente es la derivada de la carga con respecto al tiempo. Aquí factorizamos 1 sobre RC y sacamos el signo negativo y organizamos términos. Entonces me quedaría 1 sobre RC Q menos C por epsilon. ¿Qué vamos a hacer ahora de este lado? Pues mandamos el tiempo a la derecha y Q menos C por E a dividir, como se muestra aquí abajo. Entonces aquí tenemos una integral simple y es una integral que va de 0 a una carga Q, y de este lado tendremos otra integral que va de 0 a t. Hemos cambiado las variables por primas para no tener confusión. Esas integrales se pueden resolver muy fácilmente. Son logaritmos, como ustedes pueden observar aquí. Logaritmo me da la integral esta de acá. Y esta aquí es simplemente menos t sobre rc. ¿Qué podemos hacer ahora? Podemos simplemente podemos elevarla a exponencial aquí y multiplicar por la exponencial acá. La exponencial mata el logaritmo, de tal forma que me va a quedar simplemente ese argumento solo. Y aquí me queda exponencial del tiempo sobre RC. Entonces, aquí podemos despejar la carga, ¿cierto? Pasamos C sobre E a multiplicar y luego mandamos esto, C de E, del otro lado a sumar. Organizamos términos y lo que vamos a encontrar es esta expresión que está acá. ¿Ok? Aquí lo que se ha hecho es factorizar, hacer un poco de álgebra, algo que yo sé que ustedes saben. Y C por E ya nosotros encontramos que es la carga final. ¿Ok? Entonces ya tenemos la carga que está siendo almacenada en el capacitor y observen, miren, es una función del tiempo. Observen si el tiempo es cero. Si el tiempo es cero, esto da 1 y la carga es cero. O sea, no hay carga en t igual 0. Justamente en t igual 0 no hay carga. ¿Cierto? Ahora miren lo que sucede cuando t es muy grande. Cuando t es muy grande, todo este término desaparece, es 1, y entonces alcanza la carga máxima, que es la carga final, lo que les demostré anteriormente con la gráfica. ¿Ok? Entonces esta función me permite a mí expresar la diferencia de potencial a través del capacitor como una función del tiempo. Pues bien, teniendo la carga, podemos derivarla con respecto al tiempo y encontrar la corriente. Aquí está la corriente. La corriente, como mencioné, es una función del tiempo. Aquí podemos darnos cuenta que cuando el tiempo es t igual 0, pues esto simplemente es 1 y tenemos la corriente inicial. Pero cuando el tiempo es infinito, ¿cierto? Esto tiende a 0. ¿Ok? Como tiende a 0, pues la corriente
será 0, lo que ya anteriormente les había explicado usando los gráficos. Aquí está la explicación matemática. ¿Ok? Estas expresiones las vamos a usar cuando me hablen de un capacitor en carga. ¿Ok? Cuando me digan un capacitor en carga, pues vamos a pensar en estas dos expresiones. ¿Ok? Muy bien, vamos a continuar. Vamos a hablar un poco de la constante del tiempo. El tiempo, t, que es igual a RC, recordemos que el argumento de una exponencial es adimensional. Y RC, el producto de RC, me debe dar segundos. ¿Para qué? Para que cancelen con los segundos que vienen de aquí. Para que este argumento sea dimensional. Por eso puedo decir que el tiempo t es definido como siendo el producto de R por C. Y la corriente en el circuito RC ha disminuido a 1 sobre E a la T, que es aproximadamente 0.368. Es decir, lo que han hecho es reemplazar en el tiempo por RC, se cancela y quedaría exponencial a la menos 1. Exponencial a la menos 1 es 0.368. ¿Ok? Entonces me están diciendo que el circuito RC ha disminuido aproximadamente 0.36 de su valor inicial para un tiempo t igual a RC. Y en este mismo instante, la carga del capacitor quedaría como siendo 1 menos 1 sobre E, que es la que está acá. Y eso da igual a 0.632 de su valor final, que sería la carga final igual a C por E. ¿Ok? Entonces podemos definir algo que se conoce como tiempo de relajación, que se conoce como tau, letra griega, tau. Y esto se define, como mencioné antes, el tiempo de relajación. Entonces, cuando tau es pequeño, hay una carga rápida en el capacitor. Cuando tau es grande, hay una carga lenta en el capacitor. ¿Okay? Ahora el capacitor, después que adquirió una carga final, pues ha quedado cargado. Solo que ahora el capacitor funcionará como fuente de alimentación. Y esa carga final ahora será una carga inicial, porque es la que está almacenada. ¿Ok? Entonces, ahora el capacitor tiene una carga inicial Q sub 0, ¿cierto? Que fue la que alcanzó en el proceso de carga. Y en t igual 0 él está cargado, ¿cierto? Entonces recordemos nuevamente nuestra expresión de la corriente en función de la F sobre R menos Q sobre RC. La expresión que utilizamos o que encontramos usando la regla de Kirchhoff. ¿Ok? Entonces recuerden, esa carga sub 0 es la carga final que alcanzó, pero que ahora va a alimentar nuestro circuito. ¿Ok? El interruptor se abre y el capacitor inicia su descarga. ¿Qué sucedió? Que se cerró, se alcanzó su carga inicial, su carga final, esa carga final ahora sería nuestra carga inicial, y cuando se abre el circuito, pues comienza su descarga. ¿Okay? En este caso, la FEN será igual a 0. ¿Okay? ¿Por qué? Porque vamos a observar que en este caso la FEN no está presente. ¿Okay? Ya les voy a mostrar el circuito. Es negativa, y entonces cuando Q es igual a Q sub 0, en T igual a 0, la corriente será menos Q sub 0 sobre RC. ¿De dónde obtuvimos esto? De esta expresión que está acá, porque ya no hay FEN. Ahora la única fuente de alimentación de mi circuito, en este caso, será mi capacitor. ¿Okay? Y en este caso, la carga inicial sería Q sub 0, y en T igual 0, pues observemos que la corriente será igual a la carga inicial sobre RC, que es negativa. Negativa significa que ahora el sentido de la corriente en el circuito cambia. ¿Ok? Por eso es negativo. De aquí podemos encontrar la carga en función del tiempo cuando hablamos de un capacitor en descarga. Para eso utilizaremos esta expresión que está aquí. ¿Ok? Entonces recordemos que la corriente es variación de la carga con respecto al tiempo igual a menos Q sobre RC. Aquí está.
Lo que vamos a hacer es organizar términos, pasar este Q de este lado a dividir y ese de T a multiplicar. Integramos a ambos lados de la expresión, solo que ahora ya no va de 0 a Q, sino de Q sub 0, la carga inicial, a una carga Q. Y del otro lado siempre va de 0 a T. Obtenemos un logaritmo, porque es una integral muy sencilla, de una diferencia de valores y por eso da una división del argumento en el logaritmo, que es Q sobre Q sub 0. Aplicamos la exponencial a ambos lados de la ecuación, el logaritmo desaparece y me queda Q sobre Q sub 0 igual a exponencial de menos T sobre RC. Y con eso podemos encontrar las expresiones para un capacitor en descarga, que básicamente sería Q igual a Q sub 0 exponencial de menos T sobre RC, y si derivamos esta función obtenemos la corriente. ¿Okay? Entonces nuevamente en T igual 0, lo que va a suceder es que tenemos una carga inicial, y en T muy grande, cuando T es muy grande, pues lo que va a suceder es que la carga es 0. Y aquí la corriente cuando T es igual a 0 es una corriente negativa porque cambia de sentido, pero cuando T es muy grande, pues esa corriente que está aquí es 0. ¿Ok? Entonces tengan presente eso. Esta expresión la utilizaremos cuando me hablen que un capacitor está descargándose. Vamos a ver un poco algunos gráficos. ¿Ok? Entonces en este caso, en T igual 0 hay una corriente inicial negativa y a medida que va pasando el tiempo, esa corriente tiende a 0. La corriente disminuye. Mientras que el capacitor tiene ahora una carga inicial y a medida en T igual 0 y a medida que el tiempo va pasando, la carga va disminuyendo hasta hacerse 0. Estos aquí son los gráficos asociados para el caso de un capacitor en descarga en un circuito RC. La potencia, nosotros definimos la potencia como siendo la Fe por la corriente, solo que en este caso la Fe será la contribución tanto de la parte del resistor más la diferencia de potencial asociada al capacitor. Aquí las corrientes son funciones del tiempo, por lo tanto la potencia será una función en el tiempo. La primera parte define la energía disipada y la segunda la energía almacenada. ¿Cómo disipa la energía? En forma de calor. Ustedes tienen un circuito, tocan el resistor, sienten que él se calienta. Es una forma en cómo él disipa energía. Mientras que el capacitor almacena esa energía para usarla después. También podemos calcular la energía usando esta relación que está acá, que la vimos anteriormente entre la carga y la diferencia de potencial. En este caso esa diferencia de potencial sería la diferencia de potencial envolviendo todo esto. Muy bien, entonces, bueno, ahora vamos a considerar un ejemplo. Este ejemplo que se ilustra aquí es en el circuito de la figura, esta que está acá, los dos capacitores están cargados al principio a 45 voltios. ¿Ok? Es decir, es la diferencia de potencial que tienen inicialmente esos capacitores. Claro, esto aquí suena extraño porque dice capacitores están cargados y les están dando las diferencias de potenciales, pero no se preocupen, eso se puede calcular la carga inicial utilizando esta diferencia de potencial. Ya les explicaré cómo. Entonces, ¿cuánto tiempo después de cerrar el interruptor S, el potencial a través de cada capacitor se reducirá a 10 voltios? Es decir, el capacitor disminuye. ¿Ok? La diferencia potencial en el capacitor disminuye a 10 voltios. Y ve en ese momento cuál será la corriente. ¿Ok? Entonces el circuito es el siguiente. Observemos que tenemos dos capacitores de 15 y de 20 microfaradios que están en paralelo. Por lo tanto, tienen la misma diferencia de potencial inicial, que es 45 voltios y 45 voltios, porque recordemos, cuando los capacitores están en paralelo, su diferencia de potencial es la misma. ¿Ok?
Muy bien. También notamos que tenemos dos resistores, uno de 50 ohmios y uno de 30 ohmios. Observemos que estos dos resistores están en serie, por lo tanto la corriente que circula por aquí y por aquí será la misma, porque están en serie. ¿Okay? Y esto aquí es nuestro interruptor que hemos llamado interruptor S. El circuito está abierto y esto tiene una carga inicial. ¿Okay? Y esa carga inicial, pues cuando yo cierre el interruptor, va a alimentar todo mi circuito. Observen que lo que yo le comentaba anteriormente, no hay FEN aquí. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a resolverlo. Como siempre, vamos a analizar cuáles son las fórmulas que vamos a utilizar. Pues tenemos la capacitancia equivalente para capacitores en paralelo, ¿sí? Y esa capacitancia equivalente en paralelo es la suma de las capacitancias individuales, C1 y C2. Y cuando tenemos resistores en series, la resistencia equivalente es igual a la suma, R1 más R2. Como nos están hablando de un proceso de descarga de un capacitor en un circuito RC, pues nuestras expresiones a usar serán estas, asociadas a la carga y a la corriente. ¿Ok? Entonces ya tenemos nuestras fórmulas. Vamos a buscar nuestros datos. Los datos que me dan son la diferencia de potencial inicial, que son 45 voltios, y eso no es más que la carga inicial sobre la capacitancia equivalente de estos dos capacitores. ¿Ok? Porque recuerden, la capacitancia equivalente de esto me da un capacitor y la resistencia equivalente de estos dos me da un resistor, y ustedes observarán que ambos están conectados en serie, lo cual define un circuito RC. Luego me dicen que esa diferencia potencial cae a 10 voltios. Y entonces eso va a ser igual a una carga que desconozco sobre la capacitancia equivalente. Recuerden que la capacitancia y las resistencias se mantienen constantes. Lo único que cambia aquí es la carga y la corriente. Continuemos. Entonces, para el caso A, pues tomamos la capacitancia equivalente, que sería la suma 20 microfaradios más 15 microfaradios, y eso va a ser igual a 35 microfaradios. Observemos que está correcto porque en paralelo la capacitancia equivalente siempre será mayor que las capacitancias individuales. Veamos qué sucede con resistencia equivalente. La resistencia equivalente sería la suma de las resistencias individuales. 50 ohmios más 30 ohmios igual a 80 ohmios. ¿Ok? Nuevamente, 80 ohmios, la resistencia equivalente es mayor que las resistencias individuales, lo cual implica que nuestro procedimiento hasta el momento está correcto. Y aquí los datos que ya habíamos incluido anteriormente sobre las diferencias de potencial inicial y final en los capacitores. Entonces, vamos a calcular la carga. ¿Ok? En realidad estamos calculando el tiempo, pero para calcular el tiempo podemos utilizar esta expresión que está aquí, que la encontramos en nuestro banco de fórmulas. Lo que vamos a hacer es dividir la capacitancia equivalente aquí y la capacitancia equivalente aquí para dejar nuestra expresión en función de las diferencias de potencial, porque son los datos que nos están dando. Entonces, ya como ustedes pueden observar, hemos dividido a ambos lados de la ecuación por la capacitancia equivalente. Y entonces podemos reemplazar esto como siendo la diferencia de potencial final y una diferencia de potencial inicial. Esa diferencia de potencial inicial está multiplicando la exponencial, la paso a dividir. Y luego le aplico logaritmo a ambos lados de la ecuación. Entonces tengo logaritmo de la división de la diferencia de potencial final sobre la diferencia de potencial inicial, y eso va a ser igual a menos t sobre RC. El logaritmo se ha encargado de deshacerse de la exponencial. Lo que vamos a hacer ahora es despejar el tiempo. Entonces, despejando el tiempo, encontramos menos RC, que multiplica el logaritmo del argumento de la división de la diferencia de potencial final sobre la diferencia de potencial inicial. Entonces todos los valores los tenemos.
Las resistencias equivalentes, la capacitancia equivalente la conocemos, la diferencia de potencial final también la conocemos y la diferencia de potencial inicial. Reemplazamos los valores, aquí las unidades se cancelan y queda simplemente un número 10 sobre 45. Entonces tendríamos menos 80 ohmios por 35 microfaradios por el logaritmo de esa razón de esos números. Metemos eso en la calculadora, incluyendo el signo negativo, y vamos a observar que el tiempo es de 4211.4 microsegundos. Es un tiempo muy pequeño. ¿Ok? Entonces ya hemos calculado el tiempo o cuánto tiempo después de cerrar el interruptor el potencial a través de cada capacitor se reduciría a 10 voltios. B. En el caso B, pues ya tenemos el tiempo, entonces podemos calcular la corriente en ese instante de tiempo. Para eso vamos a utilizar de nuestro banco de fórmulas esta expresión que está aquí para la corriente. Vamos a reemplazar el tiempo aquí. Ya conocemos los valores de la resistencia y de la capacitancia equivalente. Los sustituimos aquí. Tenemos información de la diferencia de potencial inicial y de la resistencia. ¿Cómo llegamos acá? Hombre, lo que hice fue relacionar que esa carga inicial y esa capacitancia equivalente me define la diferencia de potencial inicial. Y entonces podemos reemplazar los valores que están aquí. Reemplazamos el tiempo que encontramos, metemos esos datos en la calculadora y lo que vamos a encontrar es que la corriente es igual a menos 0.125 amperios. El signo negativo aquí lo único que me está diciendo es que como estamos hablando de un proceso de descarga, pues la corriente cambia de sentido. ¿Ok? Básicamente es eso. Entonces esto aquí es una aplicación de un circuito RC y pues cómo deberíamos resolverlo. Entonces aquí hay que tomar cuidado cuando me hablen si es un proceso de descarga o un proceso de carga. Como me hablaron de un proceso de descarga, pues utilicé estas dos relaciones. Si por acaso les hablan a ustedes de un proceso de carga, pues hay que utilizar las otras dos. ¿Ok? Bueno, para poner en práctica lo que han aprendido, quiero que intenten hacer este ejercicio. Es sencillo, solamente es para que pongan en práctica algunas cosas que hemos visto al comienzo de este video. Y es en el circuito de la figura, todos los capacitores están descargados al principio. La batería no tiene resistencia interna y el amperímetro es ideal. Calcule la lectura del amperímetro, este que está aquí, inmediatamente después de haber cerrado el interruptor S, este de aquí, y mucho tiempo después de que el interruptor se cerró. En el caso A, básicamente es calcular la lectura del amperímetro, es decir, la corriente que pasa por ese amperímetro justamente cuando se cierra. Y la parte B es cuando ha pasado mucho tiempo, cuando T es muy grande. Entonces aquí básicamente vamos a aplicar lo que hemos visto anteriormente. En T igual 0, justamente en T igual 0, pues en los capacitores el circuito se rompe porque no hay carga. Entonces se rompe aquí, se rompe aquí, se rompe aquí. Cuando ustedes rompen ese circuito, ustedes van a observar que quedan unos arreglos solo de resistencias. Y ahí ustedes tienen que identificar si el sistema está en serie, tiene resistores en paralelo, etc. Eso lo van a analizar ustedes. ¿Ok? Entonces recuerdo, en T igual 0 se rompe el circuito aquí, se rompe el circuito aquí y se rompe el circuito aquí. ¿Ok? De tal forma que les queda como tarea encontrar la corriente que pasa por ese amperímetro. Ahora, para cuando el tiempo es mucho mayor, cuando el tiempo es mucho mayor, lo que va a suceder aquí es que esto se transforma en un conductor. Aquí, aquí y aquí. Y entonces, como se transforma en un conductor, pues van a hacer lo mismo, van a analizar el circuito y van a observar qué sucede. ¿Ok? Este ejercicio aparece propuesto en el libro guía del curso, si lo quieren mirar ahí en los ejercicios. ¿Ok?
Bueno, muchachos, entonces espero que practiquen lo que hemos visto hasta el momento. Ya con esto finalizamos nuestra temática de electrostática y ya comenzaremos a analizar a partir de la próxima semana magnetostática. ¿Ok? Bueno, muchachos,